Hola. En esta ocasión, entonces, seguimos con los fundamentos de evaluación de proyectos y vamos a analizar un poco más el concepto de interés y sus fórmulas de cálculo, cómo calculamos un interés. El concepto de interés es muy interesante, como lo vemos en finanzas, en economía, se define de la siguiente manera, como el precio que tiene el dinero, es decir, el precio que se paga por el uso del dinero. Y como sabemos, ese precio se define de una manera especial en base a la aplicación de un porcentaje a ese capital o monto invertido. En el ejemplo que hemos estado siguiendo, la tasa es un 12%, entonces eso significa que el precio va a estar expresado en función de por cada 100 que prestamos, cuánto cobramos. Como sabemos, un 12% entonces significa esto, que por cada 100 pesos cobramos 12. Bien, o recibimos si es una inversión. Vamos a analizar el cálculo de interés para un periodo. Mi tasa de interés anual, un 12%, podemos usar el símbolo I sub A, sea de años, 12%. Entonces, sabemos que todo porcentaje equivale a un decimal, una fracción decimal. Entonces, para fines de cálculo, vamos a tener que transformar, expresar y usar ese valor en su equivalente decimal. Y lo cual lo hacemos simplemente dividiéndolo entre 100. 12% entre 100% equivale a 0.12. Entonces, importante que, entonces para calcular el interés de un primer periodo, solo tenemos que multiplicar esa tasa por el principal. Los 200 entonces por ese factor que es 12% entre 100, ¿verdad? Formas equivalentes de hacerlo. Los 200 por 12 y lo que me da lo divido entre 100, tachando como hacemos en matemáticas, obtenemos que el valor, el interés de ese primer periodo va a ser 24.000. Por eso entonces el monto va a ser esos 200 más los 200. Como vimos ya trabajándolo de manera más directa, 12% es 0.12. Entonces el interés lo podemos calcular de manera directa multiplicando 200 por 0.12 y obtenemos nuestro interés de ese periodo de 24. Para ese caso entonces del periodo 1, vamos a ver el resultado y una fórmula más directa de trabajarlo. Cuando queremos determinar ese valor futuro o valor capitalizado, simplemente es igual a los 200, que es el capital, más el interés, son 224. Aquí corregimos, 224. Entonces, ese monto, como vemos, incluye el capital más la adición del interés. Capital 200, el interés 200 por punto 12, me da lugar a un monto entonces de 200 más 200 por punto 12, obtenemos ese 224. Una forma, aplicando un criterio de matemáticas financieras, esto se puede resumir de la siguiente manera. 200 más 200 por punto 12 equivale a 200 por 1 más la tasa, de manera directa. Entonces aquí hemos llegado a una importante fórmula donde
de manera directa podemos determinar el resultado final sin tener que ir calculando de manera separada el interés y luego sumarlo, sino que ya hay una fórmula directa que me suma el monto, me suma el interés y determina el monto. En este caso es simplemente multiplicar por un factor que va a ser 1 más la tasa de interés en su forma decimal. 1 más 0.12. Significa que yo puedo ir determinando el valor del periodo siguiente, en este caso multiplicando en cadena por 1.12. ¿Cuánto pudiera ser el valor del periodo 2? Si mi tasa sigue siendo un 12, los 224 lo multiplico por 1.12. Lo que me da por 1.12 en cadena, ¿verdad? Esto corresponde a una fórmula específica de cálculo, a un método específico que es el del interés compuesto que vamos a estar analizando en la próxima sesión. Bien, entonces cuando es solo un periodo, basta con sumar 1 más la tasa. Si mi tasa fuera un 10%, multiplico por 1.10. Si mi tasa fuera un 6%, 1 más 0.06, 1.06% cada periodo. No por ciento, factor. Entonces, usando la simbología, llamándole P por ahora a la cantidad invertida, se suele usar en finanzas el símbolo P, pero podemos usar una C de capital. Denotamos el capital o principal o inversión. Entonces, el monto del primer año va a ser multiplicarlo. La tasa I representa esa tasa de interés que se cobra para el periodo en el que estoy haciendo el cálculo. Aquí es para un año, pero pudiera ser mensual, entonces representaría una tasa mensual, pudiera ser una tasa semestral o trimestral. Entonces, la tasa que corresponda al periodo de cálculo. Y la operación de descuento se puede hacer entonces, en lugar de multiplicar, hacemos lo contrario, ahora vamos a dividir. O sea que para obtener para el primer periodo el equivalente presente, que al inicio lo presentamos de manera directa, ahora vemos de dónde sale el cálculo, se divide entre 1.12 y se obtiene el valor de 178.571. Le llamamos F1 a ese pago futuro, F sub 1 porque es del periodo 1. Si fuera del periodo 2, F sub 2, F sub 3 para el periodo 3. Entonces basta con dividir los 200 entre ese factor clave que dijimos, que es 1 más la tasa, 1 más I, 1.12. Y me da 178.571. Igualmente, si ese pago estuviera en el periodo 2, lo que significa es que debo dividirlo 2 veces entre 1.12. O sea, 1.12 entre 1.12. Si está en el periodo 3, se divide 3 veces porque cada periodo representa 1.12. De ahí, si aplicamos la matemática, equivale a presentarlo de manera resumida como una potencia. Muy bien, pues en la próxima sesión entonces avanzamos un poco más en los fundamentos, analizando los conceptos y métodos de cálculos de interés simple e interés compuesto.